Buena gente, seguimos con el taller gratuito de tarot, el curso de tarot en línea, en donde prometí que iba a ser un orden progresivo de las copas y luego iba a pasar por todos los arcanos menores y todos los arcanos mayores para hacerlo todo ordenadito. Por lo tanto, seguimos con el palo de copas. Ya hemos visto lo de las de copas, hemos visto el 3 de copas y ahora vemos el 2 de copas, el significado en varios niveles, para que tú también lo puedas interpretar de manera sencilla sin agobiarte ni memorizar muchas cosas. Esta es la baraja Rider White, inglesa. ¿Qué tenemos aquí? Si te fijas, lo primero que tienes que hacer para poder interpretar esta carta, a ver si se enfoca bien, vamos a ver ahí. Ahí está, mira. Son dos personas, cada una con una copa en la mano, y están brindando, y es una carta que transmite mucha armonía porque las personas se ven en un plan amistoso, como si estuvieran dialogando, llevando a cabo algún acuerdo. Por lo tanto, lo primero que tienes que pensar cuando hablamos de esta carta es que ejerce una influencia positiva en la tirada. Por ejemplo, muchas veces te pueden preguntar, o tú mismo te puedes preguntar en la lectura, ¿qué siente otra persona por mí? Por ejemplo, y te sale el 2 de copas. Tú en este caso puedes incidir o deducir de que hay cariño y hay ganas de acercarse, independiente de si la otra persona es un familiar, es un compañero de trabajo, es una ex pareja o es tu propia pareja con la cual has discutido. Esta carta transmite la idea positiva a nivel predictivo y te anticipa de que se abre el escenario para un diálogo. Por lo tanto, es muy positivo cuando hay personas preguntando sobre, después de una discusión, si va a haber algún tipo de acuerdo, negociación o vueltas, por ejemplo. Esta carta insinuaría o da muchas pistas de que sí, de que existe todavía tiempo para hablar. Y eso es evidente porque al analizar la carta de forma visual, tú te estás dando cuenta que el concepto visual es ese: encuentro, acuerdo, negociación, diálogo, acercamiento. También cuando la gente pregunta, fulanito o fulanita se acercará a mí, esta carta visualmente indicaría que sí, porque muestra a hombre o mujer acercándose mutuamente para hablar con el otro. Pero tú dirás, vale, pero este significado también se puede extrapolar a otras cosas, no es solamente amoroso. ¿Cómo lo puedo utilizar en el plano laboral? Mismo concepto. Por ejemplo, si tú has ido a una entrevista de trabajo y tienes dudas de si vas a quedar o no, si te van a enganchar o no, esta carta insinuaría que la entrevista ha ido muy bien y la otra persona que te ha entrevistado se ha alineado contigo o ha visto una cosa positiva que da muchas luces de que tienes gran parte del terreno ganado y que es muy probable que quedes porque ha sido de la simpatía del entrevistador o de la empresa que te evalúa. Es una carta que trae buenas noticias también en ese sentido. Si estás trabajando en una empresa, por ejemplo, o viene un consultante y te pregunta, mira, sabes que estoy en un problema legal con la empresa, hemos discutido, yo he demandado a la empresa me ha demandado a mí, tenemos un conflicto con unos dineros que hay pendientes, yo estoy exigiendo que me paguen y quiero saber si este tema judicial que hemos llevado a una instancia civil o lo que sea penal, si se va a resolver a mi favor, si ellos van a estar dispuestos a negociar conmigo o si me van a dar la espalda y se van a alejar. Esta carta, en acuerdos de tipo legal, económico, incluso por temas de herencia, es una buena señal también porque utilizamos el mismo criterio de las dos personas brindando como anuncio de acuerdos y negociación. Por lo tanto, esto podría indicar en un tema de herencia, por ejemplo, que las personas o hermanos o familiares que están involucrados en el proceso de herencia van a estar dispuestos a llegar a un acuerdo para poder distribuir la herencia de madre, padre a la persona que haya fallecido. Esto es por poner un ejemplo, para que tú entiendas cómo el concepto visual de la carta lo vas extrapolando a cada cosa que se te presenta. Por ejemplo, tema amoroso, tema familiar, si has tenido problemas con algún amigo, alguna discusión, si estás en un tema de juicio legal, bueno, todos los juicios son legales, por herencia, si estás en un juicio por tema laboral, en donde te importa que la empresa esté dispuesta a escuchar tus motivos y razones para pedir o exigir lo que tú pides. Esta carta siempre es muy buena señal. Yo siempre cuando leo las cartas y me preguntan cosas típicas como si mi pareja va a volver, si va a haber un espacio para el diálogo
o si en la empresa voy a lograr resolver mis problemas con mi jefe o la jefatura que está por encima de mí y con la cual tengo conflictos. Esta carta transmite ese mensaje positivo de diálogo, acuerdo y acercamiento. Ahora bien, un dato súper importante es entender cómo esta carta podría ser positiva y en qué, perdón, negativa, y en qué contexto podría ser negativa. Eso es complejo porque la gente la ve muy bonita y no entiende cómo esta carta puede ser negativa con una imagen tan bonita. Pues sí lo puede ser. Lo hemos visto en otros vídeos también sobre las de copas y el 3 de copas, en donde yo te explicaba, y lo vuelvo a explicar aquí, lo explicaré en todos los vídeos para que la gente lo sepa muy bien, de que muchas veces la connotación de una tirada o de una carta para saber si es negativa o positiva no siempre es indispensable que aparezca invertida. O sea, no es necesario tenerla así para deducir que es negativo. ¿Por qué? Porque lo que de verdad define el aspecto negativo es la forma en que se hace la pregunta. Por ejemplo, si yo te pregunto, alguien me pregunta a mí, tengo dudas de que mi marido esté hablando con fulanita porque tengo mis sospechas de que están interactuando y tengo cierto grado de celo y yo he hablado con mi marido y mi marido me dice que no ha establecido contacto con esta persona, no ha hablado, ha negado rotundamente que está hablando con esta persona. Si esa persona pregunta, o a ti que tú le estás leyendo las cartas, te pregunta, y él lo haría yo también. Si alguien me pregunta, y me ha pasado, me pregunta, mi marido, puede ser también un familiar, pero mi marido está en contacto con esa otra persona según mis sospechas o no. Si él la pregunta tal cual, si estamos preguntando si el marido está en contacto con la otra persona y te aparece esta carta, ojito, porque aplicando el mismo concepto que hemos visto ya en la parte visual de la carta, en donde salen dos personas interactuando, yo en una lectura diría que sí. Yo diría al consultante, con mucha sutileza, delicadeza, diría, sí, veo a un hombre que está contactando con una mujer, que están hablando y tienen muy buenas sensaciones entre ellos. Obviamente sería una persona bastante cuidadosa porque también en esos temas tienes que tener mucho cuidado porque esta carta no indica idilio físico sexual, por ejemplo, que eso sería una gran falla porque para eso tendrías que elegir más cartas para profundizar y saber si este vínculo está llevando a temas físicos, pasionales. Pero si te sale de forma aislada como el 2 de copas, a lo mejor sí puedes decir directamente por puro criterio técnico visual que sí hay un vínculo. Lamentablemente, y ahí, en ese sentido, esta carta mostraría un escenario negativo. Fíjate cómo la misma carta, siendo bonita visualmente, según el contexto de la pregunta, se transforma en negativa para el consultante, porque lo que menos quiere ver el consultante es encuentros. Porque a lo mejor el consultante espera que el marido le esté diciendo la verdad y no esté quedando con nadie, no esté viéndose con nadie, ni esté hablando con nadie. Entonces, que aparezca esta carta en ese tipo de preguntas es un golpe bajo para el consultante porque confirmaría que la otra persona o la pareja sí está en contacto. Entonces, fíjate la sutileza de cómo una carta preciosa, que tú la miras y dices, pero sí es muy bonita, es muy tierna, me encanta porque salen dos personas con copas en las manos, parece un entorno ideal, súper lleno de armonía, no me cabe en la cabeza que esta carta pueda mostrar un escenario negativo. Pues sí puede. Y lo que definió el aspecto negativo en este ejemplo que te he dado ha sido la pregunta. Ojo. Por ejemplo, si yo preguntara también estoy metido en problemas en un tema de herencia, volvemos con el ejemplo de la herencia, y te preocupa que a lo mejor un hermano y una hermana estén negociando a espaldas tuyas como consultante, te preocupa que esté pasando eso porque si pasa eso es porque están tramando algo contra ti y la persona te pregunta, quiero confirmar si ellos dos están tramando algo, están hablando entre sí sobre este tema en específico, y te sale esta carta, confirmaría que sí. Eso confirmaría que hay una conversación fuera de contexto entre ellos, entre estos familiares, y que, claro, puede dar pistas
de que están planificando algo contra el consultante. Luego el consultante puede preguntar, por ejemplo, pues ahora que sé que están hablando entre ellos a espaldas mías, me gustaría saber cuál es la disposición que tienen ellos contra mí. Y ahí ya podrías hacer otra lectura para ver si se ven cartas positivas o no. Porque una cosa es que estén tramando cosas para perjudicarle a él y otra cosa es que estén tramando cosas para luego negociar con él. Son matices. Pero esas son preguntas complementarias. Pero la base de esto es que sí están tramando algo, están hablando a espaldas de él. Porque la pregunta es, ¿están hablando a espaldas de él? Y te sale una carta con dos personas brindando, es evidente que sí. O sea, de forma técnica, visual, tendrías que decir que sí. Ya luego te toca bucear, investigar, para entender si esas conversaciones a espaldas del consultante son extremadamente negativas para él, o son positivas, o son neutras. Pero ahí tendrás que hacer una serie de preguntas más que luego en otros vídeos te enseñaré a cómo hacer estos preparativos de preguntas cuando te van saliendo temas y tú tienes que ir profundizando, ramificando en la pregunta para tener cuidado y matizar mucho lo que está pasando en los asuntos que afectan al consultante. Pero si te fijas, hemos visto muy pocos ejemplos y extrapolando de manera muy sencilla el cómo esta carta puede ser muy positiva dependiendo del contexto de la pregunta, puede ser muy bonita de por sí, visualmente es bonita. Pero también hemos visto la excepción de cómo esta carta, aparentemente bonita y en posición normal, puede transformarse en una situación negativa para el consultante. Y eso ya lo sabes, que es como, eso es un mantra. La pregunta muchas veces define la naturaleza negativa o positiva de la carta. Eso es como una frase para que la marques si tú estás aprendiendo tarot. No es solamente la carta en sí misma la que si es fea o bonita. El contexto de la pregunta te ayuda a entender si la carta la vas a tener que interpretar de manera positiva o negativa. O sea, nunca pierdas de vista la forma en que se te ha hecho la pregunta. Porque si tú me dices, por ejemplo, suponte que el consultante te ha preguntado si su pareja está hablando con otra persona. Y hemos dicho que la carta indica un sí. Si a ti te sale esta carta delante del consultante, en donde se ve un hombre y una mujer hablando, contactando, con copas en la mano, y tú le dices al consultante, no, no veo encuentro, pero tú estás viendo un encuentro en la carta, claro, estarías fallando. O sea, esta carta es una carta de encuentro. O sea, tú no puedes decir que no hay encuentro con esta carta, porque esta carta es un encuentro en sí mismo. Entonces la clave es que te quedes con eso. El cómo has hecho una interpretación visual de la carta y cómo luego, de manera muy sencilla, has ido extrapolando ese concepto a cada pregunta y también te has dado cuenta de ese aspecto negativo. Pero si te fijas, no has necesitado memorizar un montón de palabras, no has necesitado hacer un montón de ejercicios, de cábalas en tu cabeza. Te has guiado por el dibujo de la carta y desde ahí has trabajado de forma lógica. Que es lo que luego explicaré en mi curso, porque ahora esto lo explico de manera más general, pero yo ya estoy creando mi curso de tarot online con vídeos y lecciones en donde daré las pistas más profundas de por qué el tarot funciona y por qué hay una técnica más profunda todavía y más sencilla para simplificar la interpretación del tarot. Ojo, ojo con eso. Pues eso, si tienes alguna duda sobre esta carta, si te ha parecido en alguna combinación o tienes dudas sobre alguna combinación de cartas, déjame la sugerencia en la zona de comentarios y yo preparo vídeo para ese tema. De momento, voy iniciando con el palo de copas, voy a pasarlo al 4 de copas, al 5 de copas, 6 de copas, y lo vamos a ir analizando parte por parte y luego vamos a ir viendo las combinaciones. O sea, aquí tenemos vídeos para largo. Dicho esto, nos vemos en la próxima lección. Déjame tu comentario, dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si te ha gustado también el contenido y quieres seguir recibiendo información gratuita, porque este curso es gratuito, o sea, lo puedes ver aquí sin problema. Déjame tus sugerencias de tema, dudas también, me puedes preguntar sobre el tarot, yo te lo respondo sin problema. Y eso, y nos vamos viendo en los próximos vídeos. Un abrazo muy grande para ti